cuando se trata de literatura, que los autores son los peores intérpretes de su obra. Pero en el caso de la geopolítica, hay que ser exacto, y eso me recuerda, aún aludiendo a los talentos no académicos, que alguien que dijo que el talento, la inteligencia, simplemente sin la academia, y este es el caso de una ciencia que muchos piensan que es pseudociencia, y de eso vamos a hablar también, entonces está expuesto siempre, a pesar de los grandes autodidactas que hemos tenido, de cometer errores. Yo quiero compartir contigo, con ustedes, antes que nada, una frase que yo siempre utilizaba en todas mis clases y cátedras de geopolítica en la Escuela Superior de Guerra, y era aquella que decía: Feliz potui rerum conocerum causas. Felices aquellos que conocen la causa de las cosas, porque si se supone que usted, conociéndola, la puede entender mejor, conocer el origen de las cosas y cómo. Esa es una premisa en este conversatorio que vamos a tener, en este panel que vamos a tener. Yo pienso que es necesario que apelemos todos a esa comprensión, a comprender el origen de las cosas. Bueno, entonces, después de agradecer a todos ustedes que han hecho posible, ya lo hizo el profesor Gatón, lo que han hecho posible este encuentro, que yo quiero reconocer también a mi asistente, que fue una trabajadora permanente, a Patricia, por favor, para que pida un aplauso. Bueno, entonces tenemos el caso de que todos los libros tienen una historia secreta. Yo quiero apelar a esa historia secreta en sus motivaciones. Yo digo simplemente que la historia secreta de este libro es un libro que yo me debía a mí mismo. Ese es el primer paso de la intención y que está señalado. Porque yo fui profesor de geopolítica por 12 años y me tocó relevar a un maestro que vamos también a reconocer. Yo creo que no hay, esa universidad no está representada aquí en los asistentes, o quizás sí, es el profesor Adriano Miguel Tejada, que fue profesor de geopolítica por la Ucamaima. Lo que quiere decir que ya esa disciplina se barajaba, estamos hablando, señor, desde los años 80, que se creó el curso de Estado Mayor, esa disciplina. Yo creo que la palabra geopolítica, y yo estoy apelando a los más jóvenes de aquí, tiene un encanto especial, no para todo el mundo, pero tiene un encanto especial, que fue mi caso. Yo me comencé a interesar en la geopolítica y les digo a ustedes que había un encanto, es más, sin yo saber siquiera lo que era eso, y fue en mis años de recluta, cuando yo era segundo teniente, esa palabra como que tenía un encanto especial, y yo les digo que la usé, y la usaba en los grupos de oficiales, de los episodios oficiales, como para camuflajear mi ignorancia, porque yo no sabía, había leído de forma dispersa sobre ese tema. Estamos hablando de los años 70, señores, y entonces para mí tenía un encanto especial. Recuerdo, ya como capitán, un libro que yo escribí que se llamaba La profesionalización militar en la República Dominicana. Eso en los tiempos del presidente Jorge Blanco, si no me equivoco. Y entonces, yo usé ahí mucho esa palabra, pero les confieso que yo no sabía realmente hasta qué grado y la connotación que tenía. Después vino una intriga muy especial, porque entonces los oficiales superiores que tenían el privilegio, óigase bien, que no es igual que ahora, de ser diplomados de Estado Mayor, viajaban al extranjero, sobre todo a la Escuela de las Américas, y ahí entonces esa era una materia obligada. Bueno, aquí hay uno de ellos, de lo que una vez coincidimos, el general Nelson Marmolejo, coincidimos en un viaje de entrenamiento, creo que estaba haciendo el curso
de operaciones en la jungla o el curso de patrullaje. Y entonces, el gran misterio era que los mayores y tenientes coroneles que estaban ahí manejaban eso, ese tema, la geopolítica, que para ellos también era una gran novedad. Entonces yo estaba loco por hacer el curso de Estado Mayor cuando me tocara, en el extranjero, porque aquí se inició también la Escuela de Estado Mayor en el gobierno de Jorge Blanco. Y entonces hubo que traer profesores de Sudamérica para dar esa materia. Entre ellos, muy famoso, creo que era el coronel Celín, que era profesor itinerante, argentino, que después fue muy famoso por aquello de las caras pintadas, de un movimiento que él hizo en esa época. Entonces, bueno, yo llegué a hacer por fin el curso de Comando y Estado Mayor en los Estados Unidos, y no solamente fui la calificación más alta, perdonen la vanidad, pero es así, yo fui la persona, la calificación más alta, en un curso duro y una materia desconocida. Y fíjense, yo saqué, el único que sacó en el curso la calificación de 100 puntos, fui yo. Pero no quedó ahí solamente esa satisfacción que se reconoce en mi hoja de vida, sino que la escuela se tomó la libertad de escribir una correspondencia al mando militar, en este caso del ejército, para destacar mis trabajos sobre geopolítica, los trabajos de geopolítica. Bueno, y entonces a partir de ahí, yo llegué al país, ya había conocido a la señora, o la muchacha encantadora de la geopolítica, y entonces, por una serie de circunstancias, el profesor Daniel Adriano Miguel Tejada, que era el profesor de geopolítica de nuestra escuela, entonces abandonó su cátedra y vino a recaer sobre mí, entre otras muchas materias. Entonces, también el general Mamolejo fue profesor en esa época, pero éramos profesores externos, de la escuela. Bueno, y entonces ahí comenzó esa relación cercana con la geopolítica, porque no hay una cosa que enseñe más a cualquier alumno que dar clase, no recibirla, sino dar clase. Los que han pasado por esa experiencia de la enseñanza saben que la enseñanza no es más que es un cambio de conducta, es la promoción de un cambio de conducta, ¿verdad? Y entonces eso tuvo para mí un impacto tremendo. Ahora bien, la segunda motivación, ya yo dije, un libro que me debía a mí mismo, pero la real motivación era, y fíjense lo difícil de lo que voy a decir, que aquí no había texto de geopolítica. Para decirle algo, ese examen, el examen de geopolítica, duraba 3 horas, el examen, y tenía casi 1000 preguntas. Pero solamente había que hacerlo en base a folletos y notas que yo fui alimentando, porque déjeme decirle también que en esa experiencia fue un auxiliar para mí, mi cultura general. Y entonces había, no había texto, entonces había que consultar una bibliografía dispersa de los grandes geopolíticos, etc. Entonces, año tras año, de esos 12 años que yo fui profesor de geopolítica, venía la pregunta: profesor, ¿y cuándo vamos a tener texto de geopolítica? Entonces, escribo un texto de geopolítica. Esa es la deuda que yo tenía con mis estudiantes, y esa fue la que cumplí. Hay muchas razones por las que yo no lo hice inmediatamente. La propia exigencia del servicio y otras, hasta que fui agregado militar en Washington. Yo creo que debo corregir al joven que me presentó, porque realmente este no es mi último libro. Este libro tiene 6 años de publicación, de que salió a la luz, ¿verdad? Cosa que hay que saber, porque hay conceptos que algunos son proféticos de lo que está pasando ahora.
Pero otros hablan de medias administraciones, no medias verdades, administraciones. Como es el caso, por ejemplo, yo hago ahí una categorización del aporte geopolítico de los presidentes dominicanos, agarrándome, y ahí vamos a entrar en otro punto, en mi definición preferida de geopolítica. Déjeme decirle, yo conozco por lo menos 50 definiciones de geopolítica. Y como les va a pasar a ustedes, hay una que me llena no solamente, como dice el campesino, el gusto, sino también que tiene que ver mucho con la motivación del libro, porque la tercera motivación del libro está al servicio de mis predilecciones, como ciudadano. ¿Cuál es eso? ¿Verdad? La conservación, defensa y exaltación de la nación y de sus atributos. Nada mejor para comprender y entender lo que nos agrupa a muchísimos ciudadanos de la República Dominicana en cuanto a la dominicanidad, que el conocimiento de la geopolítica. Esa es la tercera motivación. Por eso yo hablo de una motivación en 3 pasos. Ese es el tercer paso, y quizá para mí el más importante. Entonces, yo les hablaba de las definiciones de geopolítica. Yo conozco más de 50. Sería muy atrabiliario mencionarlo aquí a todas. Yo lo voy a mencionar el resumen de eso, lo que se resume de esas definiciones, y la que más a mí me gusta. La que más a mí me gusta es la de un famoso geopolítico alemán, padre del concepto de las panregiones, que se llama Karl Haushoff. Él dice, y eso engloba inclusive mi inclinación y el resumen del libro. Él dice que la geopolítica es la conciencia geográfica del Estado. Eso parece muy etéreo, pero está llena de profundidades. Ahora, en el resumen de ese, yo conozco 50, hay más. Hay que dividir estas definiciones de forma temática en 2 cosas. Yo les decía que hay más definiciones. ¿Qué se resume de todas esas definiciones? Porque hay una gran confusión que está en las raíces mismas de la geopolítica. ¿Ustedes saben cuál es? La confusión es con otra disciplina, que es la geografía política. Parece lo mismo, de manera simplista. La mayoría de los primeros geopolíticos eran realmente los padres también de la geografía política. Pero resulta que entre esas definiciones hay algunas que la vinculan directamente con la geografía política, y no puede haber esa confusión, porque la geografía política es el comportamiento de los grupos humanos en determinado territorio, finito o infinito, o el control de los espacios, porque estamos obviando las famosas raíces de la geopolítica. La geopolítica tiene para mí 6.000 años. 6.000 años. Y no dista mucho del desarrollo intelectual que se ha hecho de la geopolítica. Y 6.000 años, y yo creo que es anterior, sencillamente porque 6.000 años tiene la historia documentada. La historia documentada, la que está basada en documentos. Y entonces podemos ver ahí cómo, que es otra definición de geopolítica, la geopolítica es la lucha por los espacios. Antes, interesantísimo lo que les voy a decir, había que, en el principio, hace 6.000 años, mucho espacio y poca población. Pero aún el hombre así, en el proceso civilizatorio, se lo disputaba esos espacios hasta llegar a la guerra. Entonces, hemos obviado los preconizadores de las escuelas geopolíticas, que son, como ustedes comprenderán, yo creo que comenzó el problema con los flujos migratorios, ojo, flujos migratorios de la Mesopotamia. O sea, las 3 famosas olas semitas que venían desde el sur hacia el norte. Después eso tomó otra dirección este-oeste hasta nuestros días.
Pero eso fue el primer conflicto geopolítico. Los semitas que venían de la Arabia Pétrea, donde entonces no había nada, buscando las fertilidades de la Mesopotamia. Bueno, eso contuvo, desató no solamente la geopolítica, la lucha por ese espacio, sino que desató la guerra. Porque mi amigo Pellegrini vino también para detener esa ola semita, esas tres olas semitas. La primera, ¿ustedes saben cuál fue la primera medida? De los caldeos sumerios babilónicos fue el muro, lo que se llama la muralla Meda. Pero finalmente hubo, no tiene que ver nada de interposición, hubo que acudir a la guerra, y la guerra resolvió el problema. Bueno, no voy entonces a mencionar, aunque lo menciono así de soslayo, lo que fueron los promotores de la geopolítica, que encontramos esas raíces en Egipto, el otro gran imperio paralelo. Después lo encontramos en los griegos, y puedo mencionar algunos como Anaximandro, por ejemplo, que ya tiene las nociones de llevar a lo gráfico la lucha por esos espacios. Anaximandro es un punto importante, y él dio origen a los mapas, a la cartografía, a todo para el uso militar. Y después, entonces, los romanos, hasta, para no dilatarnos ahí, los enciclopedistas. Entre los enciclopedistas encontramos gente cuyos pensamientos todavía hoy se refieren. Hay que tomarlo como referente, por ejemplo, el caso de Voltaire. Voltaire habla de las fronteras naturales. Que si usted coge lo que dice Voltaire, podemos llevarlo a la frontera dominico-haitiana, lo que él dice de las fronteras naturales. Y lo que justifica el muro también. La ausencia de fronteras naturales que nosotros no tenemos, ¿verdad? Como obstáculo o para contener el Estado. Bueno, entonces tenemos que caer como antecedente muy importante para la comprensión de ustedes, antes de caer en el meollo del asunto. Y ustedes dirán, ¿cómo? Todavía no he caído en el meollo del asunto. Debo decirles que yo voy a omitir después, ahora no, las escuelas principales del pensamiento geopolítico, que no son cosas pasadas, porque entre ese pensamiento geopolítico encontramos dos corrientes que usted tiene que conocer también, lo que es el determinismo y el positivismo. Bueno, las primeras escuelas geopolíticas fueron deterministas. Recuerden aquello que se dice, que la naturaleza lo pone todo y el hombre decide, es el hombre que decide con su arte y su parte el usufructo, no solamente de los espacios, sino de otras conveniencias como de las materias primas, las riquezas naturales, etcétera, que también se fueron agrupando. Ya no solamente era la lucha por los espacios, sino por lo que tenían esos espacios y sobre todo por lo que ocupaban esos espacios. Bueno, yo pienso que así a vuelo de pájaro, y no quiere decir otra cosa, yo quiero decirles que la primera escuela que hay que mencionar, y eso va a provocar el descrédito de la geopolítica, que fue una ciencia desacreditada por los vencedores, sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que meterse en la escuela alemana. La escuela no. El primer geopolítico de la escuela alemana era Ritter. Es el fundador de la escuela. Ritter. Ahora, la grandeza de Ritter no está en la condición de lo que él produjo. Fíjense cómo debe ser la cosa, que también nos conduce a una teoría que yo hago muy mía. Llega un momento que hay que matar al maestro, hay que matarlo ritualmente. Oíste, Simón, hay que matar el maestro. Lo digo porque Simón fue un maestro de literatura en bachillerato, aunque es semilla de muy joven, pero es así. Entonces, les digo que von Ritter es que comienza a lucrar como, no como geopolítico. La palabra geopolítico la va a crear
un alumno suyo en 1906. Es la primera vez que se usa el asunto de geopolítica, ¿verdad? Y entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta, sino como un maestro de la geografía política. Pero como debe ser en todo caso de los maestros, lo que da paso precisamente al precursor, a Ritter, que recoge una serie de teorías anteriores a él. Ya yo la veo para los enciclopedistas. Y lo que estamos hablando es materia del siglo XIX, de la época monónica que se dice. Entonces, ¿cuál es su alumno más destacado? Es Ratzel. Y Ratzel realmente le va a dar connotación a todo lo que es la geopolítica, aunque Ratzel no llega a usar en principio el nombre de geopolítica como tal. El que lo va a usar es un holandés, naturalizado alemán y profesor en Alemania y parte esencial de la escuela alemana. Y ese señor, Rudolf Helling, ese señor va a crear, no solamente como precursor de la escuela alemana, va a crear el concepto fisiocrático de la geopolítica, muy importante. Y finalmente, en esa cadena de los precursores de la escuela alemana, ustedes van a encontrar, señoras y señores, al que creó la escuela alemana, que es, fíjense los guardias que están aquí, un guardia, porque fue general, que se llama Karl Haushofer, el autor de la definición que yo les digo que más me gusta a mí, no por militar, de eso. Hay que conocer bien el pensamiento de Ratzel. El pensamiento, con Ratzel nace el concepto del Lebensraum, del espacio vital. Y los tres conciben el Estado como un organismo vivo. Y ahí está la gran diferencia de las definiciones. Porque realmente todas las definiciones consisten, oigan bien, la geopolítica no es un instrumento geográfico, ni está basado en la geografía, está basado en el Estado. Y ellos lo preconizaban como el Estado, como un organismo vivo. Y un organismo vivo nace, crece, se desarrolla, se multiplica y muere. Ese es el concepto de los alemanes. Y el concepto de las regiones tiene que ver con esos territorios determinados por los espacios geográficos que iban a disputarse el voto, el de las panregiones. En el caso de Alemania, le estaba concedido en la lucha hacia los sudestes, buscando el Lebensraum, estaba la marcha hacia el oeste, al este, hacia el este. De los espacios que necesitaba Alemania para hacer el destino que ellos pensaban que debía tener Alemania. Ahora, ¿qué pasó? Se lo voy a decir en términos vivenciales. Haushofer solía decir, porque el nacionalsocialismo usó la teoría de Haushofer sobre todo, pero basada en Ritter y en Ratzel, la tomó como un mecanismo. En el caso de Helling no, porque este murió antes del conflicto, no, ni tuvo participación política con los nazis, pero los otros dos, a tal grado que Haushofer solía decir, Hitler está dirigiendo la orquesta, pero yo compuse la música. Los estudios de Haushofer con las panregiones son interesantísimos, porque vivió en Turquía, vivió en Japón, y él fue el que realmente compuso la música. Ahora, ¿cómo terminó Haushofer? Cuando él se dio cuenta de la monstruosidad que produjeron sus teorías y que un hijo de él, que era general también, murió en el frente ruso, cogió y se dio un balazo y se mató.
cosa que no va a ser novedosa solamente con la escuela alemana. Quiero decirle que lo que desencadenó la Segunda Guerra Mundial produjo una satanización de la geopolítica. Era como la ciencia diabólica del enemigo. La Guerra Fría iba a cambiar ese concepto, pero no vamos a meternos ahí todavía, hasta que no conozcamos las otras dos grandes escuelas. Esas escuelas que yo le estoy mencionando, por eso no vamos a economizar las famosas escuelas nacionales, porque están basadas en esa teoría menos una, que es la norteamericana, que sí vamos a conocer el desarrollo. Entonces vino, después de eso, la famosa escuela del poder naval. En la escuela del poder naval era un señor, también militar, que se llamó el almirante Alfred Thayer Mahan. Y ahí comenzamos nosotros a meternos en el problema. Nosotros los dominicanos. El Mahan se basó, y ahí venimos ya a explicar otra cosa, en el desarrollo de la escuela norteamericana, que yo pienso que comienza con Adams, segundo presidente de los Estados Unidos, pero primero fue embajador en Francia. Y siendo embajador en Francia, entonces manejó el litigio que había por la hegemonía entre Francia e Inglaterra. Y fíjense que el tercer presidente fue también embajador en Francia, que fue Thomas Jefferson. Ahora, ¿cómo nace en esa secuencia la escuela norteamericana? Fíjense, dentro de la misma lucha de las potencias, tanto que le creen. ¿Usted sabe cómo? Oiga lo que dice Jefferson. Ojo, para que usted vea que no hay casualidad. Jefferson dice, aconseja a sus iguales. Dice, no nos metamos en el proceso de independencia de Latinoamérica. Oigan bien, estamos hablando de principios, de finales del siglo XVIII. Y él dice, no nos metamos en eso, porque esas naciones van a caer en nuestras manos como fruta madura. Ese es el concepto de Jefferson. Ahora, ¿qué va a dar eso como origen? La primera escuela norteamericana de geopolítica, que es aquella de América para los americanos de Monroe. A eso, para no detenernos ahí está presente la lucha de que las potencias europeas no infirieran en los Estados Unidos y que esto era de ellos. Cuando hablo de esto, no estoy hablando simplemente de los Estados Unidos, estoy hablando de todo lo que es las Américas. Ahora, ¿qué va a dar eso? Sobre todo después de los umbrales de la guerra México-americana y marcha hacia el oeste. La marcha hacia el oeste vino a terminar entonces, eso fue un lo que se llamó el destino manifiesto. Ustedes han oído hablar del destino manifiesto. Ese es el segundo. Pero el que le va a poner, y todo esto va, la lucha por el crecimiento de los Estados Unidos hacia una gran nación imperialista, que nadie se pierda en esos contornos, para convertir los Estados Unidos en una gran potencia. Entonces ya vimos como la marcha hacia el oeste, en perjuicio de México, sobre todo, en esa marcha, ustedes van a ver que es fruto de lo que ellos llamaban el destino manifiesto, también determinista, como Hauchofer. Eso es de ellos por obra y gracia del Espíritu Santo. Pero es el mismo concepto alemán, con otros métodos del espacio vital. Yo digo que el caso de Mahan, de Alfred Thayer Mahan, es determinante, porque él es una figura que surge de la guerra civil norteamericana y del triunfo del norte, guerra en la que él combatió en las operaciones ribereñas y en las operaciones de altura de la Marina de Guerra, del sur contra el norte. Que también hay que detenerse y a contemplar que más allá de aquello que se habla tanto de los esclavos, de la liberación de los señores, eso no fue eso que produjo esa guerra. Yo creo que ese es el argumento potable y humanista. Lo que produjo esa guerra fue simplemente que la revolución industrial entró por el norte desde Europa y chocó con el concepto de vida
del sur, que el sur, mientras el norte estaba en la era industrial, el sur estaba, señores, en la Edad Media, en el latifundio, en la explotación del hombre por el hombre, etc. Tomar en cuenta eso. ¿Por qué Mahan representa tanto en las escuelas geopolíticas? Lo que se llamó la escuela del poder naval, que se la voy a enunciar. Él decía, las 3/4 partes del globo terráqueo están cubiertos por agua. El que domina las rutas comerciales y domina las rutas militares, domina el mundo. Tan simple como eso. Y para eso los Estados Unidos tienen que convertirse en una gran nación, con 3 atributos, y ahí entramos nosotros. Primer atributo, importante, construir un canal transoceánico. Señores, el canal de Panamá, que para ello no solamente le compraron los derechos a los franceses, que no dieron pie con bola finalmente y produjo muchísimos muertos la construcción por la malaria, etc., sino que construyeron un país para poder hacer eso. O sea que Panamá como país es una creación de los norteamericanos. ¿En despecho de quién? En despecho de Colombia. Colombia era parte, precisamente, de ese paso. Y ellos hicieron eso. Segunda idea que preconizaba Mahan. Había que tener, y ahí viene Pellegrini, había que tener una colonia en el Caribe. Preferiblemente Santo Domingo. Preferiblemente Santo Domingo. Con los antecedentes de lo que ellos consideraban para dominar el canal de la Mona, que es uno de los canales más expeditos hacia el Atlántico, el Caribe Atlántico. Entonces, lo que él pensaba que había que hacerlo, y ustedes conocen el caso famoso de Charles Sommer, lo que no se pudo conseguir así se lo dio la guerra hispanoamericana, y entonces ya no tuvieron una colonia en el Caribe, ni Santo Domingo, tuvieron 2. Uno de ellos era Puerto Rico, hasta hoy con la manta de Estado libre asociado, entre comillas. Y entonces tenemos también el caso de Cuba, que quedó, después fue modificado con aquello de la enmienda Platt, etc., bajo el control de los Estados Unidos. Eso nos liberó de momento por eso. Y el tercer elemento de Mahan era la construcción de una gran flota de altura, que los norteamericanos comenzaron a construirla, siguiendo la agenda Mahan. Fíjense qué curioso. Mahan también iba a terminar en el suicidio. Pero por una cosa de la que Balaguer en su libro asume los charcos, que él habla de la otra piel. Usted sabe por qué se suicida Mahan, que había sido profesor permanentemente en West Point, no en Anápolis, en West Point, porque llegó el momento del retiro y él no concebía la vida fuera de ese magisterio. Y se dio un tiro, Mahan. Pero los Estados Unidos continuaron su agenda hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial, con esos escalas, y lo cumplieron. La agenda Mahan se cumplió perfectamente. Y la agenda Mahan todavía sigue viva hoy, en el día de hoy, de cómo concebía él el poder naval. Bueno, entonces ahora viene quizá la más controvertida de las escuelas, y fuera de lugar, pienso yo, es la escuela del poder terrestre de Mackinder. ¿Por qué digo que fuera de lugar? Porque Mackinder era inglés. Entonces yo creo que el poder terrestre no era el que le encajaba a Mackinder, sino era el poder naval de Mahan. Bueno, que hay quienes dicen, bueno, lo que pasa es que se cumplió con los ingleses con su primera colonia en el Nuevo Mundo, que fue los Estados Unidos, que esa fue la doctrina antes y durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué era lo que preconizaba Mackinder? Mackinder le daba una sustancia interesante a la geopolítica y al uso de los espacios, porque él decía que también la 3/4 parte del globo terráqueo es agua,
pero que el territorio de la tierra está aglutinado o concentrado en lo que él llamaba la isla mundial. Y la mundial era lo que se llama Eurasia. Eso, pero él decía también que ahí estaba la mayor cantidad de población y también estaba la mayor cantidad de recursos, y que había tierras periféricas, como era el caso de los Estados Unidos, de las Américas, y también estaba África, pero la isla mundial. Entonces, ¿cuál es el versito que se inventó McKinnon? Él decía que también se inventó otros términos, como era el Herran, la tierra corazón. Ya habló de la isla mundial, y él decía, el que tiene el Herran, domina la isla mundial, y el que domina la isla mundial, domina el mundo. Ese es el concepto de McKinnon. Paradójicamente también, esa fue la doctrina que iba a asumir no Inglaterra, sino la Unión Soviética, porque para él el Herran estaba por ahí, por los lados del Volga, y en los Urales. Esa era la tierra corazón, y a la URSS le encajó perfectamente el asunto. Bueno, siguiendo por ahí, por ese concepto que dominó toda la era de la Unión Soviética, con razón, fíjese, siendo un inglés de esa escuela, es Rusia o la Unión Soviética que la explota y la preconiza y la utiliza. Entonces hay un individuo que se llama Spitman, es la otra escuela geopolítica importante, que va a ser el geopolítico de la Guerra Fría. Ese es el papá. Y los Estados Unidos van a adoptar con Spitman el comportamiento de la Guerra Fría. Y la teoría de Spitman dio resultados, porque él decía, es verdad lo de la isla mundial y es verdad la tierra corazón. Pero ¿cuál es el antídoto? El antídoto es cercarla. Y se inventó el concepto del Riftland, o las tierras periféricas, o las tierras de origen. ¿Qué hay que hacer para derrotar? Simplemente, a nivel estratégico, cogerle los jabalíes, porque hay un problema. Ustedes dirán, los soviéticos pueden salir por el norte, pero hay un problema serio que va a originar otra preocupación geopolítica de los soviéticos, que es la búsqueda de los mares calientes, porque 7 u 8 meses al año, el norte, los mares del norte están congelados, y el puerto más estratégico e importante de los soviéticos, y lo sigue siendo hoy también, es el puerto de Vladivostok. Pero también pasa lo mismo, son 6 meses congelados, y además de forma inconveniente, porque eso le da la vuelta a China y cae por la base frontera. Fíjate que los soviéticos hacen frontera con Corea del Norte, para que ustedes sepan el entuerto que eso va a producir. Spitman es el autor también de un libro muy famoso que se llama Las Dos Américas, que él demuestra cómo todo este territorio de nosotros es parte integral de los Estados Unidos. Él habla de la cuarta frontera, que es un concepto que después va a desarrollar, el que quizás es el geopolítico, es poco conocido, el geopolítico no solamente post-Guerra Fría, sino el geopolítico también de la globalización, ¿no? Que es apellido Cohen o Cohen. No hay que ser un genio para saber que es judío por el apellido, pero es el padre. ¿Cuál es la teoría de Cohen? La teoría de Cohen es de la jerarquización de los espacios, en medio de lo que se ha llamado, que es un concepto francés, la geopolítica del caos. Bueno, ya yo les dije, y hay que conocer necesariamente, el interesado en política tiene que conocer esas escuelas, y junto con esas escuelas, lo que se llaman las escuelas nacionales, entre las que hay que destacar, que no mencionamos ahí, pero que siguen los lineamientos deterministas de esas escuelas,
tenemos una escuela importante con los argentinos. Con los argentinos. La escuela geopolítica argentina es bastante buena, orientada a un problema también geopolítico, que ellos han querido variar la ubicación de su capital. Debemos, antes de entrar en las otras dos escuelas que faltan, importantes geopolíticas, mencionar la escuela de Helen, porque es muy importante para nosotros, dice Helen, y su concepto fisiográfico, siguiendo la ruta de su maestro, pero él desarrolló una teoría perfectamente articulada. Él dice que el Estado es un organismo vivo y que, fíjense, hay quienes hablan de la mano articulada de Helen. ¿Qué es lo más importante? Él dice que, comparándola con el cuerpo humano, como es un organismo vivo, el territorio es el cuerpo. Oigan bien, la cabeza o el corazón es la capital. Es la capital. Las vías de comunicación y los ferrocarriles, etcétera, son las venas y las arterias de la nación. Y lo más importante, que es lo que más me gusta a mí, que no es un concepto del pero él lo desarrolla, él también, que la frontera es la epidermis del Estado, es la piel del Estado. Y como tal, señores, y eso nos pasa a nosotros en este momento, en él no simplemente la delimitación del Estado Nacional, señores, resulta que en la piel, como pasa en términos de anatomía, se reflejan la mayoría de las patologías del Estado. Se reflejan en la frontera. Eso es un concepto de Helen, que él engloba muy bien el concepto de Russell, que Russell decía que la frontera no era más que un organismo periférico del Estado. Pero también agregaba, que era un concepto alemán, también decía, bueno, ningún Estado que sea incapaz de influir en un espacio más allá de su frontera, no tiene ningún futuro. Eso decía Russell. Helen, que es el creador del concepto geopolítico, aterriza mejor todo eso. Bueno, entonces, para no cansarles más, yo quiero decirles que hay que mencionar, ya les dije la escuela argentina, hay una escuela brasileña muy impactada por lo que es la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente, que es una nación que inexplicablemente, y ustedes saben la razón, la política, no ha entrado ya en el mundo del desarrollo. Tiene todo para desarrollar, inclusive su industria pesada. Bueno, pero hay una escuela chilena. La escuela chilena tiene un preconizador. ¿Cuál fue el primer geopolítico chileno? Un señor que se llamó Bernardo Higgins. Y Bernardo Higgins fue su libertador. Y tenía un objetivo, oigan bien, muy importante en la geopolítica: convertir su país en un país bioceánico. Entonces, una de esas cosas de la política hace que el que cumpla ese objetivo del libertador de Chile sea un señor que se llama Augusto Pinochet Ugarte. Todo el mundo conoce, no hay que mencionar a Pinochet, ¿verdad? Y su régimen despótico y la violación de los derechos humanos. Pero usted tiene que saber una cosa, para que se cuiden de ciertos geopolíticos. Ese señor toda su vida fue profesor de geopolítica. Tiene varios libros sobre política. Fue instructor invitado de Ecuador. Estuvo como tal en la Escuela de América. Y el pensamiento, naturalmente, muy impactado por la escuela alemana. Pero él llegó un momento que decía que los alemanes, que la escuela prusiana es una escuela floja. Y que no se puede tomar como ejemplo la Alemania de hoy en día, que era una tierra ahora de homosexuales y de que se me cosa. Oigan el concepto. Ahora, ¿cuál fue el gran logro geopolítico tan general Pinochet? Que él consiguió el estrecho de Bering.
el control del estrecho de Bélgica. No con las armas. ¿Ustedes saben con qué? Pellegrini, con la Iglesia Católica. Lo puso en el arbitrio papal y el Papa le dio la razón a Argentina. Y entonces, otra cosa, la organización de los espacios. La configuración del Estado, que es importante geopolítica. Chile es un país largo, quizás el más largo de América. Entonces, tiene todos los climas. Y él lo organizó. ¿Para qué? Para la industria y la explotación de la riqueza. Y llevó a su país a la consecución de un Estado industrializado. Esa es la riqueza. Bueno, la mexicana, yo simplemente la voy a sintetizar con un chiste que dicen los mexicanos. Los mexicanos dicen, tan lejos de Dios y tan cerca de México. Ese es un problema que tienen ellos, que están muy cerca de los norteamericanos, por lo que eso produce, por la simetría, por los problemas de la migración. No hay que decirlo a ustedes, el impacto del narcotráfico que eso tiene, y que siempre ha sido así, desde la época del general Francisco Villa, que llegó a atacar a los Estados Unidos, y los Estados Unidos entonces le sirvió de ariete para que invadieran a México. Pero también yo quiero traer a colación un geopolítico venezolano, y lo traigo a colación por lo que vamos a entrar ahora, porque él es el fundador de lo que se llama la geopolítica del Caribe. La geopolítica del Caribe. Ese señor se llama Carlos Celi Noguera, profesor por mucho tiempo de lo que se llama ya el IAED, que es aquí lo que es la Escuela Superior de Defensa Nacional. Y entonces, señores, el que quiera saber de geopolítica del Caribe, hay que leerse ese señor. Yo tuve la fortuna de conocerlo personalmente y yo lo traje al país. Cuando yo era ministro de las Fuerzas Armadas, yo lo traje para que le diera una conferencia o varias conferencias al Estado Mayor, Celi Noguera. Supongo, y no es un deseo, ya no existe, que se murió, no tengo la noticia real. Pero ese señor enfoca, es más, nosotros hicimos, le llama un alimón, una conferencia o varias conferencias entre Adriano Miguel Tejada, en las Fuerzas Armadas, y Carlos Celi Noguera. Si usted quiere conocer la problemática que nosotros hemos conocido y que lo ha hablado tanto a Castillo Pantaleón como el asunto de las fronteras y Pellegrín Castillo, es Celi Noguera, un gran maestro de la República. La desgracia de Celi Noguera es que no tiene, como el libro politiquiano, en su apellido la K, y como es un criollo, ¿verdad? Entonces hay cierta subestimación en ese mundo, y no lo digo yo. Hay un libro famoso que yo les pido que lean, que se llama Europa y los pueblos sin historia, que a mí me ofende mucho la tesis de él, porque él dice simplemente que nosotros no tenemos historia, que nosotros tenemos historia en la medida que nos insemina Europa. Bueno, pero esa es ya harina de otro costal. Entonces, avanzando, yo quiero decir que yo siempre he tenido la intención, sobre todo después de mis años de profesor, que este libro no es más en sus inicios que la compilación de mis cátedras en la escuela superior. Eso es simplemente. Pero eso da origen necesariamente, después de haber desmenuzado la materia, que tenemos que llegar a la creación. Existe una geopolítica dominicana, una geopolítica dominicana, una geopolítica de la isla de Santo Domingo. Pero yo les digo que hay que crear escuelas. Yo hice el intento de crearla, que también debo apuntar, Gastón, que yo no simplemente hice un observatorio. Se fundó el Instituto de Geopolítica de las Fuerzas Armadas. Ahora, con el asunto del INSUDE, cogieron de manera apropiada y ya el instituto no existe. Es una especialidad
como los que están presentes aquí, dentro del curso de altos estudios para la defensa nacional. Pero se trató de creer, bueno, y salieron varias promociones de civiles y de militares, de ese instituto de geopolítica. Pero hemos seguido con eso, porque déjenme decirlo, en esa época, vamos a llamarlo oscura, de aproximación a la geopolítica, no es el caso de ahora. Ahora tenemos voces fuertes de la academia en la geopolítica, ya eso no es un nombre claro. Y el interés de ustedes, ¿verdad?, de oír esta sencilla voz, no es más que eso. No es más que eso. Pero no solamente en términos militares, ha crecido. Y entonces tenemos, para decir el último eslabón, la figura fornida, capaz y además versátil y muy locuaz del profesor Iván Gatón, para que pida un aplauso. Porque se ha reconocido a mucha gente, pero él es la nueva voz que se necesita para la creación de la escuela de geopolítica, porque yo no me quiero pintar ahora como una especie de Robin Hood o Ivanhoe. Junto conmigo, que tengo en esto más de 30 o 40 años, ahí está Pellegrini. La gente va a tener la sensación, pero cada vez que Pellegrini y Soto se juntan, eso es un intercambio de cobas que se dan. No, es de verdad, es la antigüedad. A veces por diferentes caminos, pero coincidían también nuestro amigo Manuel Núñez. Yo estoy trayendo los trabajos de Castillo Batallón desde hace rato. Yo le digo a él, y él se cree que no, se lo digo y se lo reitero delante de ustedes. Él es mi abogado favorito en ese tema, ¿verdad? Y se lo digo. Tú no, yo lo digo simplemente por decirlo, ¿verdad? Porque así lo siento. Entonces yo creo que estamos en el momento ideal para que se cumpla la intención del libro, que se cree una escuela de geopolítica. Señores, ya lo dijo Iván, existe el primer observatorio de geopolítica en la Universidad del Caribe. Bueno, y eso es un paso importante, que debe nacer, no sé, Iván, porque lo desconozco, en el curso de Estado Mayor nuestro, en todos los cursos de Estado Mayor, la geopolítica es una materia, en las 3 áreas, permanente y debidamente articulada. Yo no sé si en las universidades existe esa facultad o como materia también. Hemos estado trabajando con un observatorio ya en todas las universidades, pero Pellegrini está encabezando. No, espérate, que vamos a llegar ahí. En los bemoles de esa la formación de esa escuela, señores, nosotros podemos hablar, como ya yo les hablé, de una cadena de pensamiento geopolítico en la República Dominicana. Porque quiero decirles, y esto no tiene que ver nada con la política, pero tiene que ver, no tiene que ver, pero tiene que ver. Señores, yo acuso nuestra desgracia como país a la falta de conciencia geopolítica de nuestros presidentes. Pero es una falta de conciencia geopolítica que acusa a la población también. Yo creo que observen una cosa. Nosotros vivimos de espalda al mar. Ahora que nosotros estamos, yo siempre digo, y ahí viene el problema de la poesía, que una mano gigante nos volteó la cabeza, ¿verdad?, y nos negó el mar. Esa mano tiene nombre, eso fue Osorio, con las despoblaciones, que yo le digo a Pellegrini que sea el padre de la patria de Haití, Osorio, no de Salines, porque él creó la condición de esa aberración geopolítica que se llama Haití. Y le digo aberración no en sentido de denotar. Yo lo que le digo es que también yo oigo gente hablando, digo, bueno, pero le falta pacto para el quiero. Incluyendo Almagro cuando vino aquí, que dio una muestra, el de la OEA,
de ignorancia. Porque él dijo que era la única isla que estaba dividida en dos estados. El Señor no sabía que en el Caribe hay islas compartidas por dos estados, pero no solamente en el Pacífico. Hay una gran cantidad de islas, no por dos estados, sino hasta por tres estados. ¿Me entiendes? Lo que yo le llamo aberración, porque esta es la más pequeña de esas islas, o una de las más pequeñas, que está dividida no solamente en dos estados, sino en dos culturas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Entonces, eso hay que tomar en cuenta. Entonces, ahí llegamos a los síndromes que nosotros tenemos, los síndromes geopolíticos. No solamente esa aberración, como yo dije, la palabra es como incómoda de manejar, pero una aberración. Pero también el síndrome de la negación del mal. Ustedes sabían, señores, que los dominicanos, siendo una isla, tienen una cultura totalmente mediterránea. Señores, una cosa bastante estúpida, Simón le llamaría eso una falacia, no sé de qué tipo, de la que él ha dicho. ¿Saben la cantidad de dominicanos que no saben nadar aquí? Cosa impropia de una isla. Pero yo recuerdo cuando yo era muchacho, para que usted vea hasta dónde llegó Osorio. Cuando yo era un joven, un muchacho, había una serie de tabú. De que el pescado con romo envenenado, que el camarón con que sé yo qué era tóxico. O sea que vino a derrumbar el auge del turismo, la introducción del turismo. Pero eso era lo que fue del mito que creó el señor Osorio para alejarnos de la costa. Alejarnos de la costa. Entonces el dominicano perdió, en términos geopolíticos, lo que se llama, en términos de buena doctrina, las virtudes defensivas del mar. ¿Cuál debería ser nuestro elemento armado más poderoso? La Marina, diría, la Armada, no, porque somos una isla. Entonces, en ese sentido, ustedes van a ver que hemos quedado en ese campo, de espalda al mar también, y ahí voy a llegar a Pellegrini ahora. Primero a Balaguer y después a Pellegrini. Señores, hemos quedado ahora en un estado donde que perdidas las ventajas defensivas del mar, tenemos la aberración de esa frontera terrestre que tenemos que cuidar, no porque nosotros querramos, porque es una obligatoriedad de todos los países que tienen frontera terrestre. ¿Por qué yo decía, interesante, estamos dándole vuelta a la forja de la escuela? La forja de la escuela, ¿por qué menciono al doctor Balaguer primero? Aquí pasó una cosa en el 79, que la mayoría de ustedes no saben, no lo estoy subestimando. A mí me enseñaron en la escuela, cuando yo era un parque, me enseñaron, no fue Simón, pero me enseñaron eso. Cuando se hablaba de nuestras divisiones, nuestra localidad, decíamos, al este el Canal de la Mancha, al sur el Mar Caribe, al norte el Atlántico y al oeste Haití. Eso es lo que me enseñaron. Pero pasó una cosa en el 79, de esos muchísimos acuerdos que nosotros firmamos. No hay una cosa que le guste más a nuestros diplomáticos que firmar acuerdos. En algunos casos no lo leen. Pero en el 79 pasó una cosa importante, que esa circunstancia cambió radicalmente y la gente no se dio cuenta, porque ya no era así. Cambió nuestra ubicación geopolítica, porque resulta que al sur nosotros teníamos el Mar Caribe, pero teníamos a Colombia y a Venezuela. Ese es el sur, Colombia y Venezuela, con la que hacemos frontera. Y entonces, en esa circunstancia, ¿qué fue lo que se firmó? El acuerdo ese de la exclusividad de las 200 millas. Pero que eso, óiganme bien, eso conllevaba no solamente una nueva necesidad de custodiar esa zona de exclusividad con la Armada, porque lo que usted no custodia, no controla. Entonces mucha gente se empezó a cebar de los recursos del mar nuestro. Los países que sí podían, que tenían flota
flota pesquera, no solamente Cuba, Venezuela, hasta la Unión Soviética venía a pescar, ¿verdad? Y en esa precisa distancia, porque aquí en la costa no hay una gran pesca, pero a partir de las 200 millas, dentro de las 200 millas. Entonces fíjense, un detalle que solamente lo veíamos nosotros en la fotografía, en los torneos de pesca, el pez vela. La gente no sabe, una de las carnes más, uno de los pescados más cotizados, el pez vela, y nosotros solamente en la fotografía. Y los venezolanos y compañía de colaciones comiendo con sudado. Esa es una circunstancia importante. Entonces ahí viene Pelegrín. Pelegrín siempre, Pelegrín. Pelegrín un día cualquiera, durante el gobierno de Leonel Fernández, comenzó con su asunto de lo que él llamaba el Estado archipiélago. Pero que eso iba a cambiar el juego también totalmente. Porque aún en las 200 millas, está bien, sí, Michelén, pero tú sabes lo que tú iniciaste con el Estado hasta que Leonel finalmente lo firmó. Pero eso cambió la geopolítica también. Pero no solamente con las Bahamas, sino que multiplicaba de forma escalonada esas 200 millas, de forma, porque en esa isla del Caribe, cuando usted llegaba ahí, aunque estuviera de las 200 millas, ahí se limitaba la soberanía. Bueno, claro. Déjame decirle, de una manera increíble, y nuestras aguas territoriales se violaban de una forma increíble. Bueno, hay un caso famoso que es la Operación Pico con Cuba, ¿verdad? Que estuvimos a punto de entrar en una guerra y que Balaguer resolvió con una llamada telefónica que selló una amistad hasta la muerte de Fidel Castro, importante para la... Bueno, mientras aquí la izquierda revolucionaria rompía flechas, ¿verdad?, contra el sistema, y entonces Balaguer y Fidel Castro tenían una llave, ¿verdad?, de muy padre y señor. Bueno, eso es el otro síndrome que yo quiero mencionar, es el síndrome que yo creo que ustedes vean, es el síndrome de las llamadas capitales costaneras. Las ciudades, desde el principio de los tiempos, las grandes ciudades, nunca se hacían a la orilla del mar. Esas ciudades que se iban a hacer capitales después. ¿A orillas de qué se hacían las grandes ciudades? De los ríos, de los grandes ríos. Pero nunca a la orilla, en la costa, porque las hacía más vulnerables, muy vulnerables al ataque, como pasó acá cada rato aquí con la piratería. Cada vez que un pirata se le ocurría, se paraba ahí en el malecón, tiraba 4 cañonazos y sometía inclusive a tributo a la población. Y había que buscar unos cuartos para que se fueran. De ahí viene la palabra inglés. Cuando usted le debe algo, ¿verdad?, ahí están los ingleses detrás de uno. Viene de ahí, de ese caso, en la sabiduría popular y en la asociación de ideas. Bueno, pero entonces resulta, no estoy diciendo que no hay capitales, sobre todo, fíjense que en el norte de Europa se encuentran, pero donde eso es una regla es en el Caribe. En el Caribe, por una serie de circunstancias históricas que yo no voy a decir, pero eso muestra una fragilidad y una contraposición a la teoría de Hegel, porque para Hegel el corazón, que es la capital, debe estar más o menos en el centro del territorio para que fluya. En el caso de nosotros, se ha hablado mucho y se dice que la capital debería estar en Cotonou. Sí, sí, pero sería correr por Santiago también, porque es mediterráneo, ¿verdad?, y no está a la orilla del mar, Bueno, por eso iba a producir una serie de síndromes que se iban a producir bien. Bueno, si a mí me pueden elegir, señores, la capital como en otras tierras de América, como es el caso, sin un San Juan, Constanza,
Constanza, donde hay, si es por seguridad, hay altura, hay un clima diferente. Yo tengo un amigo mío, militar por cierto, que dice que en este país, por eso no hay genio, porque no hay gente que piense con ese calorazo que tenemos. Bueno, pero yo lo que les digo es que ¿dónde están las capitales? La Habana a la orilla del mar, San Juan en Puerto Rico, a la orilla del mar, Kingston también, Santo Domingo a la orilla del mar. La mayoría de las naciones, para no mencionar los estados-naciones pequeños del Caribe, están ahí. Y eso marca una serie de circunstancias importantes que nos van a llevar al verdadero problema geopolítico de nosotros. Y ahí entramos entonces en el Caribe, en la geopolítica del Caribe. La primera cosa que se me ocurre es decirle a ustedes, lo que ustedes piensen en eso. Para ustedes, ¿qué es el Caribe? Bueno, en términos de datos, el Caribe son 3 millones de kilómetros cuadrados, lo que se considera el Caribe. ¿Por qué? Porque el Caribe no es simplemente el mar, no es simplemente el Caribe insular, no es solamente eso, el Caribe es toda la cuenca del Caribe. Lo que quiero decirles, sin ser muy tremendista, los Estados Unidos es un país caribeño. ¿Por qué? Porque todo el sur de la cuenca, el sur de los Estados Unidos está dentro de la cuenca, que tiene unas propiedades geopolíticas tremendas. No solamente porque de ahí salen para Europa, por el Caribe, todos los productos fabriles de los Estados Unidos, y hasta materia prima y armas, como pasó en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Guerra Mundial también. Eso no, y el petróleo, sobre todo, que se calcula que en la Guerra Fría el 70% del petróleo que viajaba a Europa tenía que caer en el Caribe desde las zonas sur de Estados Unidos. Y ustedes saben lo famoso, aquí en la Segunda Guerra Mundial, el asunto de los convoyes, donde los submarinos alemanes se cebaban para impedir que esos barcos cruzaran el charco. ¿De dónde venían? Del Caribe. Pero señores, también es el Caribe todos los países del Istmo Centroamericano, incluyendo los que no van al Caribe. Porque esas divisiones son parte de la geografía política, pero ellos están ahí en esos espacios. Todos los países centroamericanos, ¿verdad?, son países caribeños, ¿verdad? El más grande de todos es México, para ponerle un ejemplo, es un país caribeño también y tiene su costa caribeña. Pero usted sabe que hay que agregarle a Colombia y a Venezuela, que también son países caribeños. Celino Noguera le llama eso el polígono caribeño. El polígono caribeño. Entonces, ¿dónde está el problema de nosotros? Que el Caribe es un mar semicerrado. Alguien lo ha definido como un pedazo encerrado del Atlántico, un pedazo pequeño del Atlántico, encerrado. Es una buena definición. Eso es el mar Caribe, el mar Caribe. Pero el gran problema es que nosotros somos, el Caribe insular, es una cadena de islas, donde también, yo debí traer mi puntero, por eso me quedo despistado. Mírenlo ahí. Eso que ustedes ven ahí, es esa cadena de islas que nace desde la desembocadura del Orinoco, ¿verdad?, por ahí, hasta llegar a Puerto Rico, nosotros hasta... ¿Qué es lo que fíjense allá la Florida? Que ese es el influjo importante del Caribe, el influjo de esa cadena de islas, que a él le llama ese arco de islas. Bueno, un arco de islas que encierra un pedazo del Atlántico. ¿Dónde está la importancia del Caribe? Y nuestra desgracia, por muchos años. Y ahí está la falta de conciencia geográfica de nuestro gobernante. ¿Dónde está el problema? Que resulta que nosotros, o sea que a los dominicanos creo que más les gusta hablar de lo mucho que somos y lo primero que fuimos, etc. Pero aquí hay un detalle geopolítico inescrutable. Es
tipo de inimputable por desconocido de la mayoría de la gente, que ahí viene, que yo creo que es el punto más importante de la geopolítica dominicana. Y es que en esa cadena de islas que ustedes ven ahí, que encierra el mar Caribe, la isla de Santo Domingo es el centro geográfico del Caribe insular y por lo tanto es el centro de la frontera imperial, de lo que se ha llamado la frontera imperial. ¿Por qué yo digo que ha sido nuestra desgracia? Porque nuestros gobernantes, desde siempre, han sido incapaces, en una especie de miopía, de revertir de forma positivista nuestro destino geográfico. ¿A qué me estoy refiriendo? Que esto tiene la desgracia de que los imperios, desde las potencias europeas que le disputaron a España, aquel imperio donde no se ponía el sol, tenían que entrar por ahí. ¿Por qué? A la frontera. Y combatían aquí, y ahí combatían en España, en la frontera, como se hace clásicamente. Pero resulta que es el cuento de nunca acabar. Porque cada vez que se sucede un imperio, que viene un imperio, estoy hablando, señores, desde España hasta los chinos, cada vez que donde se pelea es ahí. Cuando hablo de esa pelea, antes era guerra, ahora son esos rejuegos diplomáticos de la nueva era, inclusive lo que se llama, que es otra escuela geopolítica, las relaciones intermédicas de nuestro tiempo. Entonces, resulta que dentro de esa frontera imperial, ¿por qué es una frontera? Porque la importancia geopolítica del Caribe, señores, son sus pasos, esos espacios que hay entre isla e isla, que son nudos comunicacionales. El Caribe, de una forma vulgar, se puede decir que es el ombligo de América. Pero nosotros nos hemos dedicado por todo este tiempo, con falta de conciencia geopolítica, a sufrir nuestro destino geográfico. Y yo les digo que el Caribe no solamente hay que sufrir, hay que sacarle provecho, y se le puede sacar mucho provecho para el pueblo dominicano, que ha sido tradicionalmente el gran sufrido. Y todas las consecuencias de eso las tenemos ahí. Cada isla de esa pequeña es una consecuencia de esa guerra de imperio. Por eso todavía hoy, señores, el imperio francés está ahí, en Martinica y la Guadalupe, los ingleses están en las Bahamas, hay presencia. Los holandeses en Curazao, señores, esos son los escombros de esa guerra imperial. Y en nosotros, el mayor escombro es Haití. Haití es fruto de esa guerra imperial. Porque el problema de nosotros primero no fueron los haitianos, fueron los franceses. Y ahí está, yo digo, para cambiar la misa, el sacramento de nuestra fe. Porque el pueblo dominicano que ha sufrido secularmente los problemas de esa guerra que se libran en la frontera, y nosotros somos el centro de la frontera, lo somos realmente el centro, porque tenemos, la isla tiene los dos canales más expeditos al Atlántico, del Caribe al Atlántico. Y entonces nosotros hemos tenido que sufrir eso como criollos, porque cuando España le perdió interés a su primera colonia del Nuevo Mundo, entonces se fue a tierra firme. ¿Y ustedes saben quién defendieron esto? Los criollos. Y entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que vencimos ese dominicanito que la gente lo subestima, y con lo que yo digo que hay que tener cuidado con él, con el dominicano, con sus abuelos, tatarabuelos, chorros y demás. Ese dominicanito venció primero los ingleses, el poder militar más grande de la tierra, cuando Penny Benami, como eso que se conoce, que fue la gran invasión de Oliverio Cromwell, lo vencimos. Después vencimos varias veces a los franceses, varias veces, entre ellos el imperio napoleónico, ese soldadito descalzo en inferioridad numérica, sin armas, lo venció. ¿Qué fue lo que venció ahí? El coraje del dominicano, con el que yo digo que hay que tener cuidado, porque el dominicano aguanta de todo, pero hasta un día que lo aguante. Cuando el dominicano se revoltea
para defender la única riqueza que tiene. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Yo lo veo desde el punto de vista cibaeño. El dominicano y el cibaeño es un individuo cordial hasta que dice, y hermano, ahí hay que tener cuidado. Entonces, señores, yo digo que ese es el fundamento de nuestra fe. Ahora, políticamente, nosotros debemos llegar al convencimiento que seguimos siendo todavía. Usted sabe lo que ha hablado el señor aquí, Castillo Pantaleón, lo que ha hablado Pellegrini. La gente, honestamente, la gente no lo entiende. Porque preguntan, ¿y por qué estos, sobre todo nosotros tres, y por qué estos tres viven hablando de eso y no hacen? ¿Verdad? Yo creo que lo primero es hacer conciencia. Y eso me trae a la mente Alcohólicos Anónimos. Todo lo que yo he leído de Alcohólicos Anónimos y he visto en las películas, la primera condición para la curación es saber que usted tiene un problema, reconocer que usted tiene un problema y nosotros tenemos un gran problema. Y entonces, en esa situación, para que ustedes vean la inamovilidad de la historia, ya yo hablé del síndrome costanero, pero yo podría también hablar del síndrome del azúcar. Nosotros, a través de la historia, desde la colonia temprana, desde Obando, estamos fabricando azúcar, metidos en el negocio del azúcar, sufrimos después establecimos que el azúcar, ese es el cuento como del doctor Balaguer, del vuelve y vuelve. El azúcar va y viene. Y nosotros recaemos. ¿Recaemos? Recaemos. Y junto con eso, yo quiero que ustedes reparen un solo detalle, para que ustedes vean lo que es el signo del Caribe y nosotros, el signo de nosotros como centro geográfico del Caribe. Les voy a decir el signo de las remesas. ¿Ustedes creen que eso de las remesas es nuevo? No. La remesa viene de la colonia, lo que se llamaba el situado. El situado. Y por mucho tiempo nosotros vivimos en el situado. Es más, como estaba la Capitanía General en Venezuela, en México y hasta en Colombia, entonces, fíjense para que ustedes vean, aquí, lo que te digo, el dominicano aguantaba todo. El dominicano se pasaba, a veces el situado, como se pagaban los empleados y llegaban las provisiones, a veces duraba 6 meses sin llegar. Es más, el dominicano llegó a fabricar una figura, que era un individuo, esos que no les gusta mucho el trabajo, que se iban al malecón permanentemente. Y entonces, cuando él veía un barco, día de júbilo nacional, porque él voceaba, ahí viene el barco, se transformaba. Y en eso estaba hasta los cuartos, el dinero de sueldo de los guardias. Imagínense ustedes que se fue cada vez siendo más y más pequeño el establecimiento militar, llamados fijos, esa torre. Señores, ¿qué es eso? El situado. El situado es una remesa. O sea, fíjense la enamor, naturalmente, cuando una cosa en su sitio, ¿verdad? Pero es el mismo principio. ¿Qué porcentaje de la economía nacional depende de las remesas? No era como la colonia que dependía de todo, totalmente. Bueno, pero es importante. Señores, entonces, yo creo que nosotros estamos en la obligación de darle forma a esas escuelas de política, porque no le dije la definición también, las utilidades de las políticas reales. Es una herramienta fundamental para el gobernante. Para el gobernante, más allá de los famosos asesores rusos, chinos, más allá que es, ¿verdad? Los geopolíticos, esa escuela, debe orientar al gobernante en las cosas que tiene que hacer dentro del mundo internacional, del sistema internacional, ¿verdad? Donde se supone que todos los estados son del mismo tamaño, ¿verdad? Se supone. Bueno, son del tamaño en el voto de los organismos internacionales, quizás, pero no es así. Entonces, yo creo que eso es importante. Esa es una de las. Señores, la geopolítica, y eso atañe a muchos de los que están aquí, es una guía fundamental para la diplomacia y el sistema internacional. Eso debe normar la conducta de la nación, no simplemente lo que nosotros queremos,
sino lo que debemos hacer. La libertad es la definición de libertad. La libertad no es lo que nosotros queremos, es lo que debemos hacer, lo que tenemos que hacer. ¿Bajo qué intereses? Los intereses de la nación, puramente. El otro utilidad de la geopolítica. La geopolítica es la guía fundamental para los generales. No estoy hablando para los oficiales intermedios, que deben conocerla en su desarrollo, sino para los generales. Esa es la principal guía de los generales, que llama el arte estratégico. Y la estrategia, señores, se marca con la geopolítica. Esa es la guía fundamental de la geopolítica. Y sobre todo, debemos tomar muy en cuenta el caso, que es lo que más me interesa a mí, para la preservación de la dominicanidad y de la nación, dejar de luchar como los electricistas de antes, que su único instrumento era un destornillador. Iban a la caja de obreros, metían el destornillador y si chingaba, ahí está el problema. Debemos dejar eso. Debemos entonces asumir una escuela para que todos nuestros presidentes, todos tengan conciencia geopolítica del Estado. Y yo no me puedo ir aquí, ya me pasé. Yo no me puedo ir aquí sin decirle a ustedes que hay que hacer un recuadro. ¿Saben que nosotros somos por cultura? O todo vaca o todo toro, como dice el campesino. Y nosotros no tenemos crisis. Es blanco o negro. Y entonces debemos conocer la conducta geopolítica, porque hay toda una cadena de gente que tuvo o se le atribuye conciencia geográfica del Estado. Bueno, entonces, para yo comenzar por Rafael Leónidas Trujillo. Señores, Trujillo tenía un tercer curso de primaria. La gente se defiende, no, pero era de campo. Un tercer curso de primaria. A Trujillo se le puede atribuir que tenía conciencia de geopolítica o nacionalismo. Yo digo que no. Yo digo que no. Hay mucha gente que me discute de forma, yo digo que no tenía. Trujillo lo que tenía, el sentimiento que tienen los propietarios de finca. No hay una cosa más celosa que los colitantes que los propietarios de finca. Ahora, ese sentido que tenía Trujillo de la propiedad y de control de los colitantes, señores, benefició al Estado dominicano. Porque entonces Trujillo tenía otra condición, que se rodeaba de pensadores como políticos, no estoy hablando por la nación, ¿sí? Y eso benefició no solo gente de la nación y sus atributos también, porque con Trujillo crecieron todos los llamados elementos del poder nacional. Todos crecieron. Ahora bien, cada vez que se habla de nacionalista, Trujillo hizo cosas que yo no las puedo aceptar. Por más Trujillo que fuese, Trujillo no tenía derecho a regalar el Valle de la Miel, no tenía derecho, porque eso le pertenece a la heredad de todos los dominicanos. Entonces, por más Trujillo, no podía hacer eso. Eso me recuerda la famosa anécdota entre los dos gigantes rojos, Stalin y Mao, que en su llavadura, entonces Mao se le ocurrió pedirle a Stalin reivindicaciones territoriales para que se le devolviera todo lo conquistado por Pedro el Grande en el Pacífico ruso. ¿Y qué le dijo Stalin? El camarada Koba, como le decía. ¿Qué dijo él? El suelo de la Unión Soviética es sagrado y no habrá reivindicaciones territoriales. Ahí se descompuso. Ahí se descompuso el problema. El segundo que viene, que hay que citarlo, es un señor que se llama Joaquín Balaguer. Balaguer tenía conciencia geopolítica, pero era la conciencia de que yo le hablo a ustedes. Eso no es ningún tipo de sentimiento de autodidacta. Balaguer era un académico y que nutrió su concepto de geopolítica, que expresa en muchas de sus obras, entre ellas La Isla al Revés, porque fue embajador, hizo la carrera diplomática, señores, desde abajo, comenzó como primer secretario de una embajada hasta llegar a ser embajador en varias posiciones. Entonces, Trujillo tenía, Balaguer tenía
un concepto, tenía conciencia geográfica, naturalmente al servicio de su sistema de gobernabilidad y de la deidad que él seguía, que era su condición de hombre político. Terminó no siendo muy amigo de la diplomacia. Fíjense qué contradicción. Prácticamente en sus últimos años aisló el país. Empezó a cerrar embajadas, agregados militares, etcétera, etcétera. Y entonces hay que tomar muy en cuenta eso. Pero Balaguer tenía conciencia geográfica del Estado, su pasión era la nación y sus atributos, y sobre todo el problema haitiano. Ahora, el tercero, que vamos a acuerdo de paz, así para ya terminar, el presidente Leonel Fernández. Dentro de la lucha política se le niega a Leonel Fernández una serie de consecuciones que tuvo. No solamente la que yo hablaba del Estado archipiélago, se hizo presente en todos los foros internacionales, rompió el cascarón del aislamiento, estábamos aislados, presencia en todos los foros, abrió la escuela diplomática. Leonel Fernández fue quien inauguró la escuela diplomática. Pero también su obra más importante es que, sabiendo que el Caribe no es una unidad, señor, la gente habla del Caribe como un todo. El Caribe no es un todo, hay tres Caribes. Hay un Caribe angloparlante, un Caribe francoparlante y un hispanoparlante. Y hay otras lenguas, pero esas son las tres. Entonces, esa gente tiene idiosincrasia diferente, totalmente. Y hay que tomar muy en cuenta de eso. Entonces, Leonel buscó economías asimétricas en Centroamérica y ahí fue su integración, con éxito. Además que, señor, no se olviden que Leonel llegó a ser un mediador importante y a tener cierto liderazgo. Bueno, yo recuerdo yo cuando lo adversaba a Leonel Fernández, yo le decía que no aterrizaba nunca, que vivía en el aire. Yo creo que fueron 60 viajes. 60 viajes. Porque debo decirlo también, abrió una serie de delegaciones diplomáticas increíbles en la India, en Turquía, una serie de naciones que no teníamos representación. Él abrió. Yo lo comparo con el arte de los militares. Yo digo que los militares ven la guerra de acuerdo a su arma, las 4 armas genéricas de la fuerza. Bueno, los infanteros vemos la guerra aquí, los artilleros detrás de un cañón, los de caballería la ven en la torreta de un tanque, y los ingenieros abriendo camino, cerrando camino, colocando barreras. ¿Cuál era el origen de Leonel Fernández? Su arma era las relaciones internacionales, porque fue dentro de su partido encargado de eso. Y siempre tuvo esa tendencia. Se habló que si Juan Bosch hubiese llegado en el 90, él iba a ser el canciller de la República. Entonces él hizo eso en medio de la escuela que yo le decía de Cohen, de la globalización. De la globalización. Porque Cohen era la jerarquía de los espacios. Y eso facilita dentro de lo que los franceses llamaban la geopolítica del caos. Ahora, después de eso tenemos finalmente al perínclito varón de Burao, con una geopolítica muy intuitiva, realista, y déjame decirle, muy parecida en sus pormenores a la del presidente Abinader. ¿Usted sabe por qué? Porque Hipólito solía preconizar lo mismo, que había que ayudar. Lo mismo de Pellegrini, hay que ayudar, a las potencias tienen que ayudar. Lo presencié yo como el presidente Yuspán, como el primer ministro Yuspán, lo presencié yo. Lo mismo discurso de Abinader, que hay que ayudar, que la comunidad internacional. Y Yuspán, muy francés, le dijo una cosa: presidente, delante de él, Haití es inayudable, porque Haití es un hoyo negro. Inmediatamente Hugo Tolentino me dijo, pero eso es racismo. No, no es racismo. Le explicó el Yuspán. Yo estoy haciendo una referencia al fenómeno galáctico de los agujeros negros que se tragan toda la materia circundante. Quizás el mundo flaco
presidente Mejía, que debo decir una cosa, en mi espacio estrecho como ministro de la guerra, el presidente Mejía nunca me negó a mí una necesidad de la política militar fortalecida. Siempre estaba, siempre lo aprobaba, siempre. Y eso marca una disposición. ¿Qué es lo gustó del presidente a mí? Su famoso discurso de que el Haití y República Dominicana era un matrimonio sin divorcio. Señor, todos los matrimonios, lo ideal es que no se divorcien. Pero si se divorcian, se divorcian. Esa es la vida y hay muchos casos geopolíticos para que nosotros tengamos nuestras distancias. La protección de nuestra integridad. Bueno, señores, entonces ha llegado. Bueno, pues, porque van a decir, bueno, pero ven acá. Soto que tragó a Danilo. Entonces, déjame decir una cosa. Danilo tiene puntos rubios. Danilo, por ejemplo, a mí me gustó el Danilo Medina de La Habana. ¿Tú recuerdas, Pedro, de La Habana? O cómo se le paró en dos patas al malo en su visita aquí. ¿No? Señores, llegó a decir que a la República Dominicana no se le olvidaba la intervención militar. Ahí se lo dijo de frente al Señor. Entonces, tuvo su momento luminoso. Por ejemplo, el establecimiento de ciertos ordenamientos en la frontera. En la frontera. No se me olviden tampoco las famosas plazas nacionalistas que se hicieron en la frontera, o el restablecimiento de todo. A mí no me gusta decir, señores, no me gusta decir negativo por formación. Porque a mí me enseñaron que los planes de operación y las órdenes de operaciones siempre se hacen en positivo, no en negativo. También tuvo sus momentos, hubo cierto de flexión o descuido en eso. Lo importante es lo que dice el general Simón Bolívar Blanco, norteamericano. Él dice, señores, el buen juicio viene de la experiencia y la experiencia del mal juicio. Y a veces el mal juicio se aprende más que de las buenas experiencias. Eso es algo doctrinal, señores. Entonces, en esa situación, voy a permitir cerrar con lo que yo considero que es la cadena de geopolíticos en nuestra historia. El primero de ellos es el señor Cristóbal Colón, y crúcenlo, que ese es un nombre que hay que cruzarlo. Cristóbal Colón tiene un gran mérito geopolítico, que su descubrimiento lo que hizo fue agregar un nuevo espacio donde parecía que ya el espacio se había acabado. ¿Qué son las Américas? Ese es su mérito. ¿Verdad? Y fíjense lo que hace Colón. Esas primacías de nosotros en todos los órdenes, que son reales, se deben a lo que yo le digo, de que la salida de Santo Domingo es el centro geográfico del Caribe. Y para poder radiar su influencia, aún en tierra firme, todos los grandes capitanes para la conquista salen de aquí. Y aquí se copian y se funden los modelos. No solamente esa primacía, la primera universidad, todo. Es más, yo me voy más lejos. Los primeros pasos del Papa Francisco hacia el Vaticano se dio en la Isabel. En la primera misa que se dio en la Isabel, la dio el Padre Boí. Ahí comenzaron los pasos de Francisco. De forma naturalmente metafórica, hacia el Vaticano. Hacia el Vaticano. Entonces, señores, ese Colón. Bueno, el próximo que tenemos es Gonzalo Fernández de Oviedo, que escribió la historia natural de la Ciencia. Léanse eso para que vean el compendio que hay. Y no solamente de lo que él ve y encuentra, sino de lo que puede ser. El otro es Fray Bartolomé Las Casas, todo con obras debidamente articuladas. El señor Padre Omerti de Anguería, Fray Antón de Montesinos, sermón de Adviento, que viene oración del derecho de gentes y del derecho humanitario en la historia de la humanidad.
El señor Nicolás de Obando, hay que sacarle su comida aparte a Obando, ¿verdad? El creador de la ciudad de Santo Domingo, ese es el solar de cosas, está bien. Muró de San Merí, francés, Sánchez Valverde, ese cura tenía, como dicen en el Cibao, tenía pimienta o tabaco en la vejiga. Andrés López Medrano, que es uno de los padres del pesimismo dominicano, está Correa y Cidrón, Núñez de Cáceres, Juan Pablo Duarte, tiene conciencia geográfica del Estado, don Tomás Bobadillas y Briones tiene conciencia geográfica del Estado, el señor Buenaventura Báez, 5 veces presidente, pero él no tiene conciencia porque fue 5 veces presidente, sino también que fruto de la academia, porque es fruto de la academia, tiene un destello de la situación del Estado, y del manejo del Estado. Francisco Ulises Payá, que en la restauración fue el canciller de la restauración. El señor Gregorio Luperón tenía conciencia geográfica del Estado. Es más, llegó a la piratería, hasta la piratería, en el vapor telégrafo, con mucha influencia francesa. Francisco Bonó, José Gabriel García, Manuel Rodríguez Ortío, Eugenio María de Hostos y su teoría antillanista. El señor Ramón Cáceres, así es que se llama la escuela de ustedes, de la Fuerza Nacional Progresista. Bueno, Emiliano Tejera, Bernardo Pichardo, José Ramón López, Francisco Moscoso Puello, Américo Lugo, Arturo Peñavalle, Federico Enríquez y Carvajal, Francisco J. Feinado, Rafael Estrella Ureña, Rafael Leonidas Trujillo, el señor Ramón Rúa Lobatón, y así podemos en Julio Ortega Frier. Ustedes lo tienen allá en la Cancillería, a un nieto de él. ¿Cómo se llama? Gató. No me pregunten por qué me río. Sí. José Francisco Peña Gómez no fue presidente, pero señores, recuérdense ese afán de Peña Gómez de influir en la política dominicana desde fuera, cuando con Helmut Schmidt, ¿verdad? Con toda esa gente. Él fue quien inauguró eso, porque ese instrumento que se llama la Internacional Socialista. Cotubanamati, que era un PRDista, un internacionalista. Hay un señor, no sé si lo conoce usted, que se llama Marino Vinicio Castillo, que está en esos afanes hace mucho tiempo. Fran Moyapón, Bernardo Vega, Federico Enríquez Grateró, Víctor Gómez Berger, Hugo Tolentino Díaz, Pelegrín Castillo. Tenemos a Manuel Núñez, a Leopoldo Espaillat Nanita, a Leonel Fernández, a Adriano Miguel Tejeda, Alejandra Lillano, Juan Miguel Castillo Pantaleón, Miguel Guerrero, Miguel Sanbén, Roberto Casá, Eduardo Latorre, que fue canciller también, Mario Morales Lama, Danilo Medina, William Páez Piantini, Bien Sanbén, que es de moda, Vinicio Castillo Semán, Marcio Veloz Magiolo, Víctor Grimaldi, Osiris de León, Daniel Pou, Carlos Nanú, ¿verdad? Entonces tenemos a Ricardo Soto, que es primo mío, llegó también Rodolfo Minaya, Manuel Vicente Hernández González, María Bruno Sevilla Soler, Sigfrido Párez Pérez, Cordero Mejía, Miguel Franjul, Luis González, el hombre de nosotros ya del COSA, y entonces dentro de esa acá tenés que meter de nuevo al señor, que aquí tenemos, ¿verdad? Que ya le dimos un aplauso, si le damos nosotros se acostumbre, hay que tener cuidado con eso, pero vamos a dar segunda ronda. Llegamos al final de la clase. Tengo aquí los puntos que se deberían tomar, no lo voy a leer para no cansarlo más. Ya vi el primer bostezo, y cuando uno ve el primer bostezo, eso es peligroso, ese símbolo de que usted tiene que callarse. ¿Sí? Carlos
Entonces, bueno, también está Sánchez Lustrini, hay que mencionarlo. Bueno, en este momento, señores, escúchenme que el asunto de omisiones es natural, es más bien asunto de paso. En este momento, en esta precisa línea, arribamos al final de este, y quizás sería justo una fórmula litúrgica que lo señala. Puede ir en paz. La misa ha terminado. O lo dicho por algún escritor. Después de todo lo dicho y hecho, hay más que decir y hacer. Muchas gracias.